Acompáñeme al libro de Salmos, Salmo 32, 3. Ayúdeme a leerlo fuerte. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Vamos a leerlo por segunda vez. Vamos a leerlo fuerte. 1, 2 y 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Vamos a orar a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer. Tu palabra transforma, levanta esa espada de doble filo, y esa palabra va a ser expuesta en esta noche. Yo te pido que a medida que tu palabra es predicada, tú puedas tocar la vida, los corazones, puedas restaurar, Señor, a quienes tienen el corazón herido, y puedas traer contentamiento, Señor. Que no sea yo predicando y que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí. Y si en medio de la palabra tienes algo que decir que no está en mis apuntes, abre mis oídos espirituales para escuchar lo que el cielo está diciendo. Alguien dele un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Vamos, fuerte, 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 fuerte. Mira al que está a tu lado y dile: Dios te va a hablar. Vamos, mírale y dile: Dios te va a hablar. Y quiero predicar por los próximos minutos con el tema: solo necesito a alguien con quien hablar. Mira al que está a tu lado y dile: solo necesito a alguien con quien hablar. No, pero míralo de verdad y dile: solo necesito a alguien con quien hablar. Todos en algún momento hemos pasado por algo en nuestra vida en los cuales hemos pensado que solo necesitamos a alguien con quien poder conversar. El ser humano a lo largo de la historia se ha considerado como un ser social. Estudios aseguran que el no tener contacto físico o verbal por mucho tiempo puede afectar drásticamente a una persona. Y recientes estudios hablan de cómo afecta al ser humano el no tener contacto físico. No tener contacto físico. En 1972, el aventurero y científico francés Michael Siffre, como lo puede ver en pantalla, se encerró en una cueva en Texas durante más de 6 meses, lo que todavía se considera uno de los experimentos de autoaislamiento más largos de la historia. Siffre documentó meticulosamente los efectos en su mente durante esos 205 días y escribió que apenas podía encadenar pensamientos coherentes. Después de un par de meses, al llegar a los 5 meses, se dice que estaba tan desesperado por tener compañía y alguien con quien hablar, que intentó sin éxito hacerse amigo de un ratón. Escuche esto. Tenía tanta la necesidad de poder hablar con alguien y sentir compañía, que intentó hacerse amigo de un ratón. Este tipo de experimentos y periodos de aislamiento menos extremos, como los que experimentamos o experimentan muchas tripulaciones de naves espaciales o los científicos que trabajan en estaciones de investigación remotas en la Antártida, han ofrecido este tipo de experimentos que han llegado a la conclusión que han tenido muchos efectos drásticos mentales en el ser humano. Las personas informan constantemente cambios en la personalidad, episodios de ansiedad y depresión. Una versión más cruel de esos experimentos se lleva a cabo continuamente en las prisiones de los Estados Unidos. Docenas de miles de personas encarceladas se encuentran en confinamiento solitario a largo plazo, con efectos devastadores, duraderos en la salud cognitiva y mental. La conclusión de todos estos estudios nos lleva a una realidad muy fuerte: es que el contacto físico es importante. Escuche esto: el contacto físico es importante, pero más que el contacto físico, tener a alguien con quien hablar se vuelve algo liberador. Entonces, a la conclusión que llegaron todos estos estudios es que el ser humano puede vivir sin tener contacto físico. Escuche esto: usted puede vivir sin tener contacto físico, pero el ser humano no puede vivir sin tener a alguien con quien hablar. Sin tener a alguien con quien hablar. A lo que me llevó a hacerme esta pregunta:
¿Alguna vez te has sentido que estás viviendo algo en tu vida en lo cual sientes que no tienes a nadie con quien hablarlo? Los procesos de la vida suelen ser tan fuertes que aprender a comunicarlos se convierte en algo muy complejo y muy doloroso. Al parecer, muchos de nosotros vivimos momentos duros en nuestra vida que expresarlos o hablarlos con alguien se convierte en algo muy doloroso. No es vivirlo, sino es saber con quién podemos hablarlo. A veces vives situaciones en tu vida en las cuales te das cuenta que quienes tienes alrededor tuyo no van a entender lo que estás pasando. Entonces, lo complejo de las situaciones por las cuales vivimos a diario, por las cuales sentimos a diario, es que sentimos que no tenemos a nadie con quien comunicarlo. ¿Será que me van a entender? ¿Será que van a comprender con exactitud lo que quiero transmitir? Entonces la pregunta que desencadena este sermón sería: ¿por qué me cuesta expresar lo que siento? Número uno, porque siento que nadie me va a entender. El sentimiento de sentir que nadie es capaz de entender se convierte en algo doloroso. No tener a nadie con quien hablar se vuelve frustrante. Es frustrante cuando sientes que no serás entendido, cuando sientes que quienes tienes cerca no van a entender con exactitud lo que sientes. Es frustrante darte cuenta que puedes tener mucha gente a tu lado, pero que no todos pueden comprender con exactitud lo que sientes. ¿Por qué siento que nadie puede entender aquellos sentimientos que están dentro de mí? Sientes que nadie es capaz de entenderte. Sientes que nadie es capaz de comprender lo que estás sintiendo. Incluso crees que te van a llamar loco si le cuentas aquello que sientes. Entonces te lo guardas, te lo tragas. Por eso nos cuesta expresar lo que sentimos, porque sentimos que nadie es capaz de entendernos. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué siento que nadie me va a entender? Número uno, porque pienso que me van a juzgar. No sé si usted me escucha bien, siento un ruido en el micrófono. No sé si usted me escucha bien. Porque pienso que me van a juzgar. La razón por la que siento que no me van a entender es porque pienso que al expresarlas me van a juzgar. Ninguno de nosotros tiene la vida tan perfecta como para juzgar la vida de otro. Escuche esto, porque aquí empezó a hablar medio fuerte. ¿Por qué siento que no puedo expresar o no puedo hablar con alguien lo que siento? Muchos de nosotros tenemos esa sensación porque pensamos que al hablarlos, porque pensamos que al comunicarlo, porque pensamos que al hablarlo nos van a juzgar. Quiero que usted entienda esto: ninguno de nosotros tiene la vida tan perfecta como para juzgar la vida de otro. Para de vivir juzgando la vida de otros. No conoce sus luchas, no conoce su dolor. Incluso ni Jesús, quien no se le encontró pecado, ni siquiera Jesús, quien era perfecto, quien era 100% hombre, 100% Dios, ni siquiera fue capaz de juzgar. ¿Quién te crees tú para hacerlo? ¿Quiénes nos creemos nosotros para señalar a alguien por lo que está pasando, por lo que está atravesando? Si ni siquiera Jesús, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, se atrevió a acusar a alguien, siendo Jesús. Esa es la razón por la que muchos de nosotros nos tragamos lo que sentimos, porque a la hora de hablarlo sentimos que nos van a juzgar. Y ese es el problema de la iglesia hoy. El problema de la iglesia hoy es que viven juzgando lo que desconocen. Viven juzgando
lo que desconocen. Juzgamos lo que no entendemos. Juzgamos lo que no conocemos. Por eso es que el cristiano, para ser cristiano, la única forma de revelar a Jesús es que lo revelas o lo das a conocer cuando vives una vida de compasión con tu prójimo. Cuando eres compasivo, cuando comienzas a sentir lo que otro siente, cuando tú comienzas a sentir el dolor del otro, eres lento a la hora de juzgar. La razón por la que juzgamos rápido es porque no nos colocamos en el lugar de la otra persona. Yo creo que esta generación vendrá a Cristo cuando se sientan menos juzgadas. La razón por la que mucha gente no viene a Cristo es porque dentro de la iglesia no reciben consuelo, no reciben palabras de ánimo, no, reciben ofensas. Se sienten avergonzados. Lo único que Dios te pide para venir a Él, lo único es arrepentimiento. Y el arrepentimiento y el entregarte a Cristo produce obediencia. Dios no te pide obediencia para que vengas a Él, porque ser obediente lejos de Cristo no se puede. La única forma de ser obedientes es estando en Cristo. Porque si yo soy obediente lejos de Cristo, quiere decir que no valió el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Dios no me pide que yo sea obediente lejos de Él. Él me pide que yo me arrepienta. Pero cuando yo me arrepiento y vengo a Cristo, comienzo a vivir una vida en obediencia. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Número 2. ¿Sabe por qué? Porque siento que no van a entender. Número 2, porque siento que no le dan el valor a lo que siento. Esto nos suele pasar, sentir que quienes tenemos cerca no le dan el valor a lo que sentimos. Y Dios te va a pasar por ahí. En esos momentos donde te sientes solo, donde solo quieres tener a alguien con quien hablar. Esto que voy a decir me puede meter en problemas teológicos, eclesiásticos o quién sabe qué. Pero yo creo que hay un tipo de persona que viene a nuestras iglesias, que viene a la casa del Señor, que no viene a ser ministrada, que no viene a que le coloquemos las manos en la cabeza y oremos y le echemos fuera demonios. No, hay gente que viene a la iglesia que lo único que necesita es ser escuchada. Y la razón por la cual se van de la iglesia es porque el lugar que ellos pensaron en el cual serían escuchados son juzgados. Yo no puedo pretender juzgar a alguien por cosas que ni siquiera Jesús se atrevió a juzgar. El problema es que hoy medio oramos unas cuantas horas y ya nos creemos más santos que todo el mundo. Hoy medio hablamos en lengua y ya sentimos que somos la mamá de Tarzán. En esos momentos donde te sientes solo, lo único que sentimos o lo único que queremos es alguien con quien poder expresar lo que sentimos. Es lo único que sentimos. ¿Por qué me cuesta expresar lo que siento? Número 2. Porque hay dolores que solo Dios entiende. Y prepárese, porque a este punto quería llegar. La razón por la cual te cuesta expresar lo que sientes es porque hay dolores que solo Dios es capaz de entender. Hay cosas que vas a vivir en tu vida que el único capaz de entenderlas va a ser Dios. Y te vas a frustrar toda la vida y te vas a desgastar toda la vida
tratando de que el hombre entienda cosas que solo Dios puede entender. Por eso es que te desnudas el alma delante de la gente incorrecta. ¿Qué significa desnudar el alma? Significa mostrarte tal cual eres, mostrar lo más importante de ti, tus sentimientos, tus deseos, tus sueños, tus virtudes, tus fortalezas, tus temores, tus miedos. ¿Delante de quién te desnudas el alma? ¿Delante de quién te abres tal cual eres? Señores, el problema de esta generación es que se abre fácilmente con cualquier desconocido. A cualquiera le llaman amigo. A cualquiera le dicen te amo. Conocen una persona, solo la conocen 2-3 meses y dicen que ya aman a esa persona. Dice, pastor, yo doy mi vida por esa persona. Y pastor, es que usted no sabe que si esa persona me deja, yo me muero. ¿Cuánto lo han dicho? No, aquí nadie lo ha dicho. Aquí nadie lo ha dicho. Yo me voy contigo hasta la tumba. Eso lo tienen 2 semanas de conocerlo. Te entrega fácilmente. A cualquiera le llaman amigo. A cualquiera le dicen te amo. El verdadero amor, el verdadero peso del amor parece haberse desvanecido a lo largo de los años. Hay dolores tan profundos que solo Dios es capaz de entender. Solo Dios es capaz de entenderlos. Hay lágrimas tan sinceras que solo Dios es capaz de comprender el dolor que llevan ellas. Por eso, cada vez que busques reemplazar a Dios, volverás a estrellarte, porque hay aspectos de tu vida que solo Dios puede entender. Y el problema de esta generación es que vive buscando todos los días la forma de reemplazar a Dios. Te vas a estrellar contra la vida cuando te des cuenta que hay cosas de tu vida que solo Dios es capaz de entender. Hay cosas que nadie más las va a poder entender. Tu problema fue que le hablaste a otros cosas que solo debiste haber hablado con Dios. Cosas que solo debiste haber hablado con Él. Quiere decir que cuando yo entiendo, comprendo que solo puedo desnudar mi alma delante de Dios, ¿cómo lo hago, pastor? Voy a su palabra. Y por eso Dios me ha estado recalcando tanto esto, porque creo que el problema de la generación de hoy, la razón por la cual son tan fluctuantes las cosas que hacen, un día son cristianos, otro día no son cristianos, un día quieren agradar a Dios, otro día quieren agradar sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque están lejos de la palabra. Yo necesito regresar a la palabra. Yo necesito volver al diseño original de Dios. Cuando voy a desnudar mi alma, ¿sabe cómo lo hago? Lo hago delante de la palabra. Delante de esto se desnuda mi alma. Delante de esto puedo ser yo. ¿Sabe por qué se desnuda mi alma? Porque es aquí donde soy confrontado. ¿Sabe por qué se desnuda quién soy yo realmente? Porque aquí no puedo aparentar algo que no soy. Porque aquí se revela realmente las grietas de mi alma. Cuando yo leo esto, no puedo colocarme una máscara, porque aquí se revela la verdadera esencia de quién soy yo. Se revela lo roto que estoy. Se revela lo bajo en lo cual he caído. Por eso necesito regresar a la palabra.
Cuando voy a la palabra, entonces entiendo que ella no solamente me deja leerla, sino que ella me lee a mí. Yo no solamente voy a la palabra a leerla, voy a que ella me lea a mí. Porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando yo voy a la palabra, le estoy permitiendo a ella que me lea a mí. Entonces cuando voy a ella, puedo comprender los aspectos de mi vida que yo creo que están bien, pero no están bien. ¿Cómo lo hago? Eso no lo hago yendo a ChatGPT, no lo hago yendo a Instagram, a TikTok, a YouTube. No, lo hago cuando vuelvo a la palabra. Cuando me doy cuenta que necesito someter mis deseos a Cristo, lo hago cuando vuelvo a ella. En su palabra no solamente me deja leerla, sino que ella es capaz de leerme a mí. Por eso llegan días en los que te sientes sin fuerza, pero vas a su palabra y te encuentras con que Él da fuerza al cansado, que Él multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Pero cuando vas a la palabra, es en ella, es regresando a ella. Queremos todo fácil hoy. La aplicación que me da el texto bíblico del día. Leí el texto bíblico y ya me siento bien. No, ya estoy bien. Usted necesita regresar a la palabra. Cristo es suficiente. Se tiene que predicar hoy. Hoy queremos que se nos predique solo lo que nos hace sentir bien. O sea, esta generación no le gusta que se le predique que necesita volver a la palabra. Porque esto te confronta. Porque esto cambia el rumbo de tu vida. Esta palabra fue creada no solo para ser admirada, fue creada para ser vivida. Yo no puedo leer la palabra solo para admirar lo que está aquí. Yo necesito leerla para vivir lo que está aquí. Y esta generación y este montón de generación que se levanta hoy es una generación que lee la Biblia pero no la vive, que la admira pero que la desconoce. No puedes decir que admiras la palabra cuando desechas a quien la escribió. No puedes decir que amas la palabra cuando desechas a quien la inspiró. No podemos vivir un evangelio en el cual vivimos a nuestro acomodo cuando estamos lejos de ella, cuando estamos apartados de ella, porque la esencia de mi vida como cristiano está aquí. Entonces yo no puedo creer que existen cristianos hoy que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que no leen la palabra. No lo concibo. O hay unos que se hacen llamar cristianos hoy que la leen, pero que no la viven. Todas dos son iguales. Esta palabra no fue creada solo para ser admirada, fue creada para ser vivida. Por eso, cada vez que Satanás le habló a Jesús, Jesús le responde no con la palabra. Escuche esto. No le responde con la palabra, él le responde con el poder de la palabra. Esto se convierte en poder no cuando la conoces, se convierte en poder cuando la vives. No me sorprende la mucha Biblia que conozcas. Me sorprende la mucha Biblia que vives. Tenemos tanta gente predicando hoy, pero pocos viviendo lo que predican. Tenemos tanta gente predicando hoy, pero pocos viviendo lo que predican. Porque vivir lo que predica te va a hacer negarte a ti mismo. Porque vivir lo que predicas te va a hacer enfrentar tu ego. Porque vivir lo que predicas te va a hacer enfrentar tus propios demonios.
Porque vivir lo que predicas te va a hacer enfrentar tus propios miedos. Porque cuando yo predico algo, la semana en que la predico, necesito caminar en la palabra que prediqué. Y lo que muchos no saben, la responsabilidad a la hora de pararte aquí y predicar, es que luego que predicas, Dios se va a encargar de que practiques aquello que predicaste. Entonces muchos tienen un 10 en la teoría, pero se caen a la hora de la práctica. Siento a Dios aquí. Yo sabía que este era el momento del mensaje donde me quedé solo. Usted necesita caminar en la palabra. Cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que no necesito solamente leerla, necesito dejar que ella me lea a mí. Cuando la palabra, yo voy a la palabra, no solamente a leerla. Cuando voy a ella, cuando voy a la palabra, no solamente a leer lo que está escrito, sino a permitir que ella me lea a mí. Es ahí cuando esto comienza a transformar mi vida. La razón por la que muchos están dentro de una iglesia y todavía siguen siendo los mismos es porque la leen, pero no dejan que ella los lea a ellos. Cuando tú la lees, tú aquí comprendes y dices, yo estoy mal. Cuando tú la lees, tú dices, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Cuando tú la lees, tú dices, yo necesito cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque no se alinea lo que está aquí. Pero en este mundo tan fluctuante, en el cual varía los pensamientos, en los cuales hoy nada es concreto, todo es relativo. Queremos sacar conclusión cada uno de lo que queremos de esto. Todo lo que tú quieras puede ser relativo, pero esto nunca será relativo. Esta es una sola verdad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Te guste o no te guste, te ofenda o no te ofenda. Necesitas caminar en la palabra para poder decirte a ti mismo que eres un verdadero cristiano. Número 3, me da vergüenza. A veces no hablamos lo que sentimos porque nos da vergüenza hablarlo. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo, acción propios que creemos que nos van a dejar mal delante de los demás. Es algo que sabemos que si decimos no vamos a tener la aceptación o vamos a ser rechazados por otros. La vergüenza te hace sentir que no eres digno, pero Cristo es suficiente. Dice la Biblia que Él llevó tu vergüenza, Él cargó tu dolor. A Dios no le avergüenza lo que hiciste. Él cuando te creó sabía que lo ibas a hacer, pero aún así Él te escogió. O sea, cuando Dios te escogió, Él sabía que ya tú lo ibas a hacer. O sea, cuando Dios te escogió, Él ya sabía que ibas a pecar, ya Él lo sabía. Porque a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios es soberano, Dios es omnipotente. Él vive en el eterno presente. El eterno presente es el lugar donde se unen los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. A Él nada lo toma por sorpresa. Él sabía que ibas a pasar por lo que estás pasando, pero aún así te escogió. Dios no le avergüenza lo que hiciste, porque Él sabía exactamente que lo ibas a hacer. Él sabía que ibas a pasar exactamente por aquello que estás pasando, y aún sabiéndolo te amó, te escogió. Lo dije aquí una vez, Él está obsesionado contigo. Se ha obsesionado tanto contigo que te mira todas las noches cuando estás durmiendo. Se ha obsesionado tanto contigo que Él sabe cuántos son los cabellos que tienes en tu cabeza. Se ha obsesionado tanto contigo que el día que se te cae un cabello, Él registra en su libro que se te cayó un cabello. Él te ama tanto que se queda contigo desde que inicia el día hasta que se acaba el día. Él te ama tanto que aún te escogió sabiendo que ibas a ser indiferente a Él.
Nos da vergüenza contarlo. El diablo utiliza la vergüenza, tu dolor, tu error para alejarte de Cristo. Pero lo voy a repetir otra vez porque era algo que Dios me decía esta tarde. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. Puedo quedarme solo. Puedo sentir que no tengo a nadie con quien hablar. Pero Él sigue siendo suficiente. Él sigue siendo suficiente. El diablo hará lo que sea en la temporada de vergüenza para aislarte. El diablo quiere que te aísle, hacerte sentir que no cuentas con nadie. Su trabajo es hacerte sentir que estás solo. Ese es el trabajo del diablo. Hacerte sentir que no tienes a nadie, que estás solo. Ponerte en contra de quienes amas. Escuche esto, las personas siempre van a hablar. Lo hagas bien o lo hagas mal, siempre van a hablar. Siempre. Si te va bien, van a decir que es suerte. Si te va mal, van a decir que Dios no está contigo. Pero siempre van a hablar. Hay quienes les vas a inspirar y hay a quienes les vas a despertar sus desgracias. Hay quienes tu éxito les va a alegrar. Hay quienes tu éxito les hará morderse los labios y llorar. Porque la Biblia dice, rían con los que rían y lloren con los que lloren. Hoy parece al revés. Hoy lloramos cuando alguien más sonríe. Y hoy sonreímos cuando alguien más llora. Por eso, sea lo que sea, mantente enfocado en lo que Dios te dijo. La gente nunca llegarás a complacer a la gente. La gente te ama hoy, mañana te puede odiar. Los mismos que decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que estaban diciendo, crucifíquenlo, ese no es profeta, ese no es hijo de Dios. Ese es un mentiroso. La gente puede hacer 10,000 cosas buenas, pero el día que hagas una mala te la echarán en cara. Podrás pintarle una pared del color blanco, pero el día que vean un solo lugar o un solo punto negro, hablarán de ese punto negro. Por eso enfócate en quién te llamó. Nos da vergüenza. Mantente enfocado. Número 4. Porque te convertiste en esclavo del silencio. Por eso nos cuesta hablar lo que sentimos. Y prepárese. Porque hay personas que han vivido cosas tan fuertes en su vida, pero que nadie sabe que vivieron. Lo voy a repetir. Hay personas que vivieron cosas tan fuertes en su vida, pero que nadie sabe que vivieron. Se quedaron callados, se lo guardaron. No tuvieron a nadie con quien contarlo, guardaron el secreto. El no confesar te mantiene atrapado en aquello que viviste. Y hay gente que es esclava de lo que un día vivió. Hay gente que es esclava de las cosas que está viviendo. ¿Y sabe por qué es esclava? Porque hasta el día de hoy no lo han podido hablar con alguien. Y la mejor forma para liberarte de eso es confesándolo. Yo no necesito que me lo confieses a mí. Yo no quiero que me lo confieses a mí. Hay gente que vino esta noche simplemente porque necesita confesarle algunas cosas a Jesús que ya Él conoce, pero necesita escucharlas de ti. ¿Usted cree que era una tontería que Jesús se encontraba con un paralítico y le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Parece tonto. ¿Cómo que le preguntas que qué quieres que haga? ¿Qué puedes hacer por él? Si está paralítico, ¿sabe por qué Jesús lo hacía? Porque necesitaba escucharlo de él. Hay cosas que Dios no te ha librado porque todavía no las has escuchado de ti.
que te has guardado en silencio, que te has callado y son esclavos del silencio. El no confesar me mantiene atrapado a eso que viví. Por eso Jesús te dice en esta noche: necesito que me confieses el motivo de tu dolor. Necesito que me digas qué es lo que te ha hecho llorar por las noches. Necesito que me digas qué fue lo que te quitó las ganas de amar. ¿Qué fue? ¿Qué es aquello que te tiene estancado todavía en una etapa de tu vida? ¿Qué es aquello que sientes vergüenza de hablar con alguien? ¿Qué fue aquello que pasaste en tu vida que hasta el día de hoy nadie conoce que pasaste? ¿Qué son las cosas que hasta el día de hoy no has podido hablar con nadie? ¿Qué son esas cosas? Hay gente que vino esta noche específicamente a una cita divina con Jesús. Y esta es la noche en la cual le vas a hablar a Jesús cosas que nunca has hablado con nadie. Esta es la noche. Y hay gente que a medida que estoy terminando de predicar, hay gente que va a seguir recordando todas esas cosas que vivió, pero que nadie sabe que vivió. Que pasaste, pero que nadie sabe que pasaste. ¿Cuál fue el motivo de tu dolor? Dilo. Confiésalo. En la confesión hay liberación. Yo pasé algo en mi vida que viví cuando pequeño, y a principio de año tuve que decirle: papá, ¿sabe qué? Necesito confesarle algo a usted. Porque el diablo está utilizando esto para atacarme a la mente. Y siento que Dios al mismo tiempo me dice: háblalo, confiésaselo a alguien, háblalo con alguien. Le dije: yo necesito hablarlo con alguien. Hasta que no lo hice, no sentí que no fue libre. Hasta que no lo hice, no pude sentir dentro de mí que algún peso había salido de mí. Fue ahí cuando Dios me dijo: Abraham, hay muchos jóvenes que han vivido cosas en su vida que han ocultado por años, porque les da vergüenza contarlo, porque les da vergüenza hablarlo con alguien más. Confiésalo. Díselo a Jesús. No me lo digas a mí, díselo a Él. Número 5, voy a ir terminando, son 6 puntos. Número 5, porque me avergüenza hablar de mi pasado. Si Dios ya te perdonó, no permitas que alguien te siga echando en cara las cosas que ya Dios te perdonó. Si ya Dios te perdonó tu pasado, no permitas que nadie utilice tu pasado como arma de destrucción. Lo dije en la noche de la unción y quiero repetirlo para alguien. No eres tu pasado. No eres con quien te acostaste. No eres a quien le entregaste tu cuerpo. No eres a quien le entregaste tu corazón. No eres con quien te acostaste. Eres con quien te levantas. Eres con quien decides levantarte. El hombre puede tirarte al suelo, pero si tienes a Cristo que te levante, lo tienes todo. El hombre puede darte la espalda, pero si tienes a Cristo a la hora de levantarte, lo tienes todo. No eres el error que cometiste. No eres el divorcio que pasaste. No eres el abuso sexual que alguien te hizo. No eres la familia disfuncional de la que vienes. No eres el pasado que te avergüenza. Eres hijo. Y cuando eres hijo, tu pasado ya es perdonado.
Cuando eres hijo, eres amado. Cuando eres hijo, eres importante. Cuando eres hijo, Él perdona tu pasado y no se acuerda de él. Número 6. Prepárese que voy a terminar. Último punto. ¿Por qué nos cuesta expresar lo que sentimos? Porque nos damos cuenta que hemos sido el oído de muchos, pero que no hemos encontrado uno. Escuche esto que me dijo Dios. ¿Sabe por qué se vuelve frustrante? Porque te das cuenta que tú has escuchado los problemas de todos, pero que todos no han escuchado tus problemas. ¿Sabe por qué se vuelve doloroso? Porque te das cuenta que has prestado tu hombro para que otros lloren, pero que a la hora de llorar no has encontrado un hombro en el cual recostarte. Qué doloroso se convierte darte cuenta que has sido el hombro en el que muchos han llorado, pero darte cuenta que cuando necesitas llorar tú no tienes uno. Muchos de ustedes no lo saben, pero son la fuerza de su familia. Muchos de ustedes no lo saben, pero a veces no te derrumbas porque sabes que debes mostrarle fuerza a tus padres. Tu familia no lo sabe, pero la razón por la cual te muestras fuerte delante de ellos es porque sabes que no puedes derrumbarte delante de ellos. A veces prefieres encerrarte a llorar sin que nadie te vea, porque sabes que eres la fuerza de tu casa. Te has entrenado a ti mismo tanto para no llorar delante de ellos. Te conviertes en el oído de todos, pero nadie se convierte en tu oído. Qué fuerte es cuando sabes que no puedes derrumbarte delante de otros, porque te ven a ti como el fuerte. Porque te ven a ti como la fuerte. Porque te ven a ti como la fuerza de la familia, como que el que soporta todos los problemas. Pero no saben que por dentro solo necesitas a alguien con quien hablar. Que por dentro solo estás necesitando a alguien con quien poder conversar. A David le pasó. Por eso escribió el Salmo 32, 3. Escuche esto. David escribe y dice en el Salmo 32, 3. Algunos teólogos biblistas aseguran que el Salmo 32 es la continuación del Salmo 51, lo que prediqué en el campamento. Y David está hablando de lo doloroso que fue guardar silencio. David está diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué estaba diciendo David? David estaba diciendo: tanto fue el dolor que sentí que me lo callé. Escuche esto, porque aquí Dios me habló para alguien y voy a terminar. David está diciendo: tanto fue el dolor que sentí que me lo tragué. ¿Y cómo sé que David está hablando de un dolor? Porque está diciendo: estoy gimiendo todo el día del dolor que siento. Tanto ha sido la frustración del dolor por el que estoy pasando que decidí cerrar mi boca y no contárselo a nadie. Muchos de ustedes que están aquí vinieron hoy
Y todo el año pasado se tragaron muchas cosas. Soportaron el dolor, lo callaron. David está diciendo, tanto fue el dolor que sentí que me lo tragué, me lo callé. David está diciendo, Señor, no tenía nadie con quien hablar, pero olvidé que tú eras el único con quien podía hablar. Callo cuando siento que no puedo o que no tengo a nadie con quien hablar. Cayó desde su trauma. ¿Sabe qué me dijo Dios? Que David cayó desde su trauma. Cuando era un adolescente y cuidaba las ovejas, no tenía nadie con quien hablar. Se guardó el dolor, pero ahora hace lo mismo. Y el problema de mucha gente hoy, prepárese para lo que le voy a soltar, porque esta es otra predicación, pero yo necesito que usted entienda que en momentos de crisis no puedes actuar en base a tu trauma, a tu dolor. Yo no puedo ser un buen padre solo porque yo tuve un mal padre. Yo decido ser un buen padre porque ser buen padre es la única forma de ser padre. Pero cuando yo soy un buen padre solo porque tuve un mal padre, me frustro cuando alguien no me lo reconoce. Pero cuando yo soy un buen padre solo porque sé que la única forma de ser padre es ser buen padre, no me frustra si alguien me lo critica o alguien me lo aplaude. David tuvo toda su juventud callando su dolor. Ahora había crecido y de la misma forma se lo había callado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido vivir temporadas en las que no tenemos a nadie con quien hablar? Porque nos da vergüenza hablarlo. Porque nos cuesta contarlo a alguien. Porque tanto es el dolor que sentimos que decidimos callarlo. Porque tanto es por lo que hemos pasado que decidimos tragarlo. Es por eso que no tengo a nadie con quien hablar, pero tengo a Dios. Quizás no tienes padres, pero tienes a Dios. Quizás sientes que nadie va a entender tu dolor, pero tienes a Dios. Pastor, solo necesito ser escuchado. Tienes a Dios. Pastor, solo necesito un hombro donde llorar. Tienes a Dios. Pastor, solo necesito hablarlo con alguien. Pastor, lo que siento, solo necesito que alguien comprenda lo que estoy sintiendo dentro de mí. ¿Cuántas veces nos los hemos tragado? ¿Cuántas veces nos hemos tragado lo que hemos sentido? ¿Cuántas veces nos hemos tragado las cosas por las cuales hemos pasado? Y nos hemos convertido en esclavos de eso. Porque no tuvimos el valor de hablarlo con alguien. Porque sentías que nadie podía comprender tu dolor. Porque sentías que nadie era capaz de entenderte. Te lo tragaste. Y te ha hecho tanto daño que hasta el día de hoy todavía eres esclavo de eso que viviste. ¿Sabes qué me dijo Dios? Que esta es una noche para que seas libre. Él te va a liberar de las cosas que están dentro de ti, que no has hablado con nadie. Lo que tanto te ha causado dolor, háblalo.
sácalo dentro de ti, está atrapado dentro de ti, suéltalo. Sé libre de los que te ha hecho daño por mucho tiempo. Déjame colocar una silla aquí, por favor, de esa, pegada acá, mirando hacia mí. Así, así. Más, pégala ya. Suéltalo. Hay alguien que va a ser libre en esta noche. Entonces la respuesta para terminar este sermón sería: ¿delante de quién puedo ser transparente, pastor? ¿Delante de quién puedo ser transparente? La respuesta es: su presencia es el único lugar para ser transparentes. Escuche esto. Su presencia es el único lugar para ser transparentes. Cuando te arrodillas en la soledad de tu cuarto y le dices: papá, me siento solo. Papá, me siento cansado. Papá, siento que no puedo seguir adelante. Papá, siento que es mucho peso. Papá, siento que no puedo soportarlo. Papá, siento que el mundo se viene en mi contra. Cuando te arrodillas y eres transparente en ese momento, cuando te das cuenta que Él es lo único, cuando comprendes que Él es el único capaz de entender tu dolor, y le dices: Señor, ¿sabes qué? Siento que nadie allá afuera es capaz de entenderme, pero yo vine aquí porque tú eres la única salida que tengo. Yo vine aquí porque tú eres la única solución que me queda. Ya me gasté todas las opciones, tú eres el último, pero sé que en ti puedo encontrar descanso. Cuando llegas a ese punto y dices: voy a confesar la razón por la cual he sufrido tanto, es cuando Dios en ese momento comienza a liberarte. David escribe y dice: por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. Cuando eres asertivo a la hora de hablar, cuando le dices: Señor, no puedo más. Señor, sabes que me quedé sin fuerzas. Señor, perdóname por haberte fallado. Señor, perdóname por las veces que pensé amarte de forma correcta, pero realmente no te amaba. Perdóname. Cuando llegue ese momento y haces tu oración más sincera, te encuentras con el único capaz de entenderte y el único capaz de comprender el dolor de tu alma. Cuando decides hacer eso, es entonces cuando te levantas de ahí. Es entonces cuando te levantas de aquí con otras fuerzas. Y decía: yo hace 10 minutos no quería saber nada, pero ahora tengo fuerzas para seguir. Hace 10 minutos quería renunciar todo, quería coger maletas y irme de este país, pero ahora tengo fuerzas para seguir luchando. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese lugar? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese lugar exacto donde sentimos que Él es el único capaz de entendernos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encerrado en nuestro cuarto y le hemos dicho a Dios: ¿sabes qué, Señor? Siento que tú eres el único capaz de entenderme. ¿Cuántos de nosotros hemos estado arrodillados en ese momento? Quizás no lo has hecho,
Pero esta es la noche que Jesús preparó para liberarte de las cosas que están en tu alma, pero que todavía no le has confesado a nadie. Y cuando hablo de confesar, no me estoy refiriendo solamente a pecados ocultos. Me estoy refiriendo a gente que necesita ser libre de cosas que vivió en su pasado, que todavía no ha podido superar porque no la has confesado. No sé si alguien te tocó cuando eras una niña. No sé si alguien abusó sexualmente de ti cuando eras un niño. Y hasta el día de hoy lo guardas. Te aferras a eso. No sé qué ha sido, pero sea lo que sea, Jesús es el único capaz de entender tu dolor. Por eso, nada en este mundo puede llenar el vacío que fue destinado para ser lleno por Jesús. Lo voy a repetir. Nada en esta vida puede llenar el vacío que fue destinado para ser lleno con Jesús. Cuando lo amas. Jóvenes, necesitamos amar a Jesús. Necesitamos volver a amarlos como un día lo amábamos. Necesitamos volver a entender que cualquier cosa que tengamos en nuestra vida no será capaz de llenar el vacío que solo Él puede llenar. Cuando pasas por ahí, se despierta en ti un amor inquebrantable. Cuando pasas por ahí y te das cuenta que Él es el único capaz de entender tu dolor, dices: yo no puedo pagarle así a Jesús. Yo no puedo pagarle así. Se presenta la tentación y dice: no, porque yo no puedo pagarle así a quien me entendió en mi peor momento, a quien me abrazó en mi dolor. No puedo pagarle así. No, pero tú eres un tonto, tú no disfrutas la vida, tú eres joven. Yo no puedo pagarle así a Jesús. No puedo. Cuando pasas por ahí, se desarrolla en ti un amor inquebrantable y te das cuenta que aunque el mundo te ofrezca lo que quiera ofrecerte, no puedes pagarle así a Jesús. No puedo. ¿Cómo puedo pagarle mal a alguien que solo me ha hecho bien? ¿Cómo puedo desgastar mi vida haciendo otra cosa en alguien que dio su vida por mí? ¿Cómo puedo ser capaz de dejarlo esperando en el lugar donde Él está sentado esperándome para entenderme por lo que estoy pasando? ¿Cómo puedo pagarle así a Jesús? ¿Cómo puedo pagarle? Son en esos momentos cuando te das cuenta que no tienes a nadie con quien hablar, pero que Él te seguirá esperando en el mismo lugar de siempre. Cierra tus ojos porque quiero orar por ti. Todos con sus ojos cerrados. Espíritu Santo de Dios, mira lo que vamos a hacer. Solo ayúdame con el piano, los dos, solamente los dos. Yo voy a orar por 3 minutos. Y hay gente que va a empezar a ser libre de llantos que hay dentro de ellos.
Espíritu Santo de Dios, he predicado tu palabra. Necesito que ahora lo hagas. Más. Espíritu Santo de Dios, toca esta generación. Hay gente que necesita pasar al altar y decirle: ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque te he pagado mal. Perdóname porque te he dejado esperando. Perdóname. Perdóname porque ahora sé que yo vivía buscándote reemplazo, pero tú vivías esperándome a mí. Que yo me la pasaba buscando la forma de cómo reemplazarte, y tú te la pasabas buscando la forma de cómo atraerme. Perdóname, Señor.